Seguramente has leído o conoces en la Biblia el Salmo de la felicidad. Sí, claro, sí, no, ya sé lo que me vas a decir. No aparece con ese título. Vos que leíste todos los salmos y hay un subtítulo en cada salmo, no leíste ese título jamás. Pero existe y lo has leído y es muy conocido, y me refiero al Salmo 32, Salmo 32. Este salmo, al igual que el Salmo 51, dicen los comentadores que fue escrito después de la experiencia, de la muy mala experiencia que tuvo David cuando cometió pecado de adulterio con Betsabé, bueno, y además homicidio y otras cosas, ¿sí? Así es que dicen que este salmo fue escrito después de esa experiencia. Y estimo yo que no fue escrito inmediatamente después, porque recuerden que después de esta tremenda historia, que la voy a mencionar rápidamente en beneficio de alguno que no la conoce, la historia se encuentra en 2 de Samuel 11, después de esta tremenda historia y de todos los errores, tremendos errores, grandes errores y pecados que cometió David, digamos, esto quedó impune más o menos durante un año, ¿sí? Hasta que el profeta Natán lo confronta. Así que este salmo, estimo que fue escrito alrededor de un año después de la historia de David y Betsabé. Bueno, ¿en qué consiste la historia? David estaba en su palacio, sus hombres y su ejército estaban en guerra, y él estaba en la azotea del palacio. Esto lo van a encontrar ustedes en 2 de Samuel 11, yo lo voy a relatar así rápidamente. Desde allí encuentra, desde la azotea, desde la altura de la azotea, ve a una mujer que se está bañando, aparentemente desnuda, lo cual es normal, y manda a preguntar por esa mujer. Resulta ser que esta mujer era esposa de uno de sus mejores soldados, de Urías el Eteo. Nosotros encontramos en la Biblia que Urías era uno de los 33 soldados más fieles y más valientes que tenía David. Justamente se llamaba el grupo de los 33. Y David la manda a llamar y bueno, tienen relaciones sexuales, tienen intimidad, con el condimento interesante de que ella queda embarazada. Me imagino yo que ella se habrá dado cuenta que estaba embarazada un mes o 45 días después, ¿sí?, de este hecho, porque habrá habido un atraso en el periodo de menstruación. Y bueno, David entonces trama un plan, trae a Urías de la batalla para que justamente tenga relaciones con su esposa y de esa manera quede todo como que el hijo es de él. Pero Urías era tan fiel que se negó a ir a dormir con su esposa y se quedó durmiendo en el palacio, con los guardias del palacio. Y David el otro día lo reta, le dice, pero ¿qué has hecho? ¿Por qué no has ido? A ver, los hombres, dice, mis compañeros, dice, tus siervos están peleando en la batalla y yo voy a estar, dice, disfrutando con mi esposa. No, ahí, al pie del cañón, ¿no? Tremenda la fidelidad de Urías. Entonces David lo emborracha, ¿sí?, para que borracho vaya a su casa, ¿sí?, y ni así logra ir. Y entonces toma la segunda decisión, o sea, el segundo camino es, en manos de Urías, o sea, le dio una carta a Joab, el jefe del ejército, y en esa carta decía, ponlo en lo más recio de la batalla, y cuando la batalla esté ahí en su punto más caliente, déjenlo solo para que él pueda, para que lo maten, ¿sí? Y Urías llevó su propia sentencia de muerte en esa carta y se la entregó a Joab, ¿no? Impresionante. Bueno, se los resumí así, una historia nefasta. Finalmente, entonces, ¿qué pasa? Cuando llega la noticia de que Urías ha muerto, el rey dice, bueno, lamentamos, dice, pero bueno, esto es parte de la guerra. ¿Qué hace entonces? Se hace cargo de la viuda que estaba embarazada. Dice, bueno, yo me voy a hacer cargo, dice, de la viuda. Así es que no solamente cometió adulterio, asesinato, sino que ahora queda como el héroe, ¿no? El héroe, dice, oh, qué rey tan noble se hizo cargo de la viuda de uno de sus soldados más fieles y valientes. Y pasó así esto alrededor de un año, hasta que el profeta Natán, enviado por Dios, le cuenta una historia. La historia es muy interesante. Dice, te tengo que hacer una consulta. Dice, tengo un caso acá muy interesante. Sí, dice, y claro, el rey era el legislador también, así que sí que él, de alguna manera determinaba, o a veces determinaba
en diferentes casos, quién tenía la razón y quién no, hacía justicia ahí. Dice, bueno, dice, había un hombre que tenía una ovejita sola. Y dice, la amaba como una hija, comía en sus brazos, dormía en la cama con él, dice, comía de su mano, o sea, una hija, dice. Y había otro, dice, otra persona muy, muy poderosa, que tenía cientos y cientos de ovejas, ¿sí? ¿Y qué pasa? Un día este hombre poderoso recibe visita, y para agasajar la visita, en lugar de sacrificar, carnear, como se dice acá en Argentina, una de sus ovejas, va y toma la única ovejita que tenía aquel hombre, que era como una hija para él, ¿no? Y la mata para agasajar a la visita. Dice, ¿qué hacemos? Oh, y David se encolerizó. Dice, y da la sentencia, es que es digno de muerte, porque ¿cómo es posible que teniendo tanto, va y le roba la única ovejita al otro? Y entonces Natán dice, ese hombre eres tú. ¿Sí? El poderoso de la historia eres tú, que teniendo tantas mujeres, fuiste a tomar la única mujer amada de uno de tus soldados más fieles y valientes. Bueno, pueden ustedes después continuar con la historia. Y aquí David entonces reconoce. Es cierto, reconoce bajo el enfrentamiento, el confrontamiento que le hizo Dios por medio del profeta Natán. Pero es importante que haya reconocido. Encontramos en el caso del rey Saúl y otros casos en la Biblia, en donde ni siquiera siendo confrontados por Dios, a través de sus profetas, a través de sus siervos, reconocían. Sin embargo, David reconoce. Y comienza acá entonces un plan de restauración. Un plan de restauración. Y él describe entonces este salmo. Yo lo voy a leer por lo menos los primeros 5 versículos, aunque tiene algunos más, y después leeré algunos versículos más. Dice Salmo 32, el Salmo de la felicidad, del 1 al 5. Bienaventurado, y perdón, ya hago la primera pausa. ¿Por qué el Salmo de la felicidad? Porque la versión tradicional dice bienaventurado, pero las versiones más modernas dicen dichoso, feliz. Así que otras versiones dicen feliz aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Este es el Salmo. Acá David, o Dios a través de David, nos va a dar una de las pautas más importantes en nuestra vida para tener paz y para ser feliz. No es la única, pero es una de las más importantes. Así que lo leo. Y déjenme cambiar la palabra bienaventurado por feliz, porque son sinónimos, significan exactamente lo mismo. Dice, feliz aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Feliz el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, es decir, mientras no confesó su pecado, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Literalmente acá David está diciendo que estaba muriendo, o que él sentía que se moría como una planta en pleno verano, sin agua, se va secando de a poco. Versículo 5 dice, mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis rebeliones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Bueno, acá nos encontramos entonces con esta experiencia. Yo comenzaría mencionando, para mí, una de las ideas más importantes que nos deja Dios a través de este salmo, y es la idea de que la felicidad viene cuando tenemos paz mental, y esa paz mental la tenemos cuando somos librados de la culpa del pecado, cuando somos librados de la culpa de los errores que hemos cometido, cuando somos librados de la culpa de aquellas cosas malas que hemos cometido para con nuestro prójimo o para con Dios y que nos atormentaban. La felicidad, a veces nosotros enfatizamos, o alguno puede enfatizar, que la felicidad viene por tener aquello, esto, por un mejor régimen, por tener salud en esta área de la vida o en la otra, y todo eso colabora. Pero la verdadera felicidad viene
por tener paz mental. De hecho, y esto lo he dicho en más de una ocasión, aunque la receta de la felicidad sería un poco complejo escribirla, alguna vez me puse a escribirla y no fue fácil, algún intento, ¿no?, de escribir una receta de felicidad. Claramente, la receta de la felicidad tiene un ingrediente principal, y ese ingrediente es la paz. Y así, como si querés hacer un bizcochuelo, ¿sí?, el ingrediente principal es el harina. Así, y sin harina no es bizcochuelo, ¿no? No es bizcochuelo. El huevo, el azúcar, y el cacao y el aceite, lo que le pongas, no logran formar un bizcochuelo, sería otra cosa. Así, el ingrediente de la felicidad el principal ingrediente de la felicidad es la paz. Sin paz nunca vas a ser feliz. Un alma atormentada, una persona atormentada porque no tiene paz, no va a ser feliz. Y a veces confundimos felicidad con satisfacción, ¿sí? Perdón, esto alguna vez en el pasado lo he mencionado también. Satisfacción es el momento placentero, breve, casi diría yo efímero y placentero que yo experimento cuando hago algo o cuando consumo algo que me gusta, ¿sí? Los que les gusta mucho el fútbol, por ejemplo, experimentan mucha satisfacción cuando el equipo favorito de ellos, el equipo de lo cual ellos son fans, meten un gol o ganan un partido, ¿sí? Son momentos breves y efímeros. Eso, satisfacción no es felicidad. La felicidad tiene que ver con un estado de ánimo en el cual yo disfruto de paz, una paz que no se conmueve a pesar de las circunstancias que estoy viviendo. Así que la felicidad viene por tener paz, paz mental. Según el Salmo 32, paz mental porque no tengo remordimientos, no cargo con la culpa de mis equivocaciones, de mis malas decisiones y de mis pecados. ¿Y por qué? Y porque alguien se hizo cargo, ¿verdad? Alguien se hizo cargo. Alguien se hizo cargo de mis equivocaciones, de mis pecados, de mis malas decisiones, y porque alguien se hizo cargo, entonces yo ahora ya no tengo culpa. He sido perdonado. De paso, en esta línea de pensamiento, bien podríamos decir que el perdón, entre otras cosas, es liberarnos de la culpa. Entre otras cosas, es liberarnos de la culpa. Así que si vos estás sintiendo culpa por tus errores, por tus pecados y por tus malas decisiones, no estás permitiendo que Dios te perdone o no estás aceptando el perdón que Dios te quiere regalar. Creo que por ahí puede venir, ese puede ser el origen de la falta de paz. Y lo lindo de este salmo, una de las cosas lindas que tiene este salmo, es que va a describir 3 dimensiones diferentes del pecado. Y con esto, de alguna manera, Dios nos quiere enseñar que cuando Él perdona, que cuando Él nos limpia de pecado en todas sus formas y en todas sus dimensiones. Y déjenme mencionar de manera breve estas dimensiones. La primera palabra es la palabra rebelión. Dice, si nosotros repasamos el texto otra vez, dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. ¿Sí? La palabra transgresión viene del hebreo pesha, que significa rebelión, un estado de rebelión. Significa abandono de Dios y significa pecado voluntario. Claro, yo sé cuáles son los caminos de Dios, pero yo voluntariamente decido abandonar esos caminos. Y cuando abandono los caminos de Dios, de alguna manera estoy abandonando ¿a quién? A Dios mismo. Pero es una decisión voluntaria. Es una decisión voluntaria. Así es que nosotros, cuando abandonamos a Dios y abandonamos el proyecto de vida que Dios tiene para con nosotros, quedamos lo que la Biblia llama desamparados. Quedamos desamparados, es decir, experimentamos el desamparo de Dios, experimentamos lo que la Biblia llama la ira de Dios, que no es otra cosa que Dios dejándonos para que cosechemos
la consecuencia de nuestras malas decisiones. Ese es el desamparo de Dios, esa es la ira de Dios. Fíjense un par de textos así rápido. Oseas 9, puedes leer todo el capítulo de Oseas 9, habla de esto, pero yo solamente voy a leer el primero y el último versículo, el versículo 1 y el versículo 17. Versículo 1 dice, no te alegres, Israel, ni saltes de gozo como los otros pueblos, porque te has prostituido al apartarte de Dios. O sea, has sido infiel al apartarte de Dios. En todos los campos de trigo preferiste recibir la paga de una prostituta. Mi Dios los desechará, y versículo 17, mi Dios los desechará porque ellos no quisieron escucharlo. Por eso andarán errantes entre las naciones. Se apartaron de Dios y ahora entonces están sufriendo el desamparo de Dios. Dios respeta las decisiones que tomó Israel, Dios respeta nuestras decisiones. Nosotros decidimos voluntariamente alejarnos de Él. Eso es una actitud de rebelión, eso es ser rebelde. Y entonces Dios, que respeta nuestras decisiones, no puede bendecirnos porque nosotros hemos elegido alejarnos de Él y entonces ahora sufrimos el desamparo de Dios. La ira de Dios, que es Dios nos deja para que cosechemos las consecuencias de nuestras malas decisiones. No hay paz. No hay paz. No se manifiesta el fruto del Espíritu Santo con sus 9 virtudes. No hay gozo, no hay paz. Fíjense, esto le pasó a Jesucristo mismo. Colgado en la cruz, Jesucristo dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es decir, estaba sufriendo el desamparo de Dios. Se sentía desamparado, se sentía abandonado por Dios. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús estaba sufriendo, experimentando el desamparo de Dios? Porque estaba cargando con la rebelión de toda la humanidad. Estaba cargando con el pecado de rebelión de toda la humanidad. Él no había pecado. Hebreos 4 claramente dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Pero él estaba cargando con la rebelión de toda la humanidad y estaba sintiendo que el desamparo de Dios. Y así como el Salmo 32 dice que mientras David, porque había sido rebelde, porque vivía en un estado de rebelión, sentía que se moría, sentía que su vida era como una planta en verano que se secaba, así, y Jesucristo parece que está experimentando lo mismo, eso es lo que se siente cuando uno vive en estado de rebelión. Sentimos que morimos. ¿Por qué? Porque cuando te alejas de la fuente de vida, que es Dios, o lo digo al revés, cuando te alejas de Dios, que es la fuente de vida, entonces la muerte se hace presente en tu vida. Y no es que morís inmediatamente, porque Dios en su misericordia va a postergar eso para darte múltiples oportunidades de arrepentimiento, llamados y oportunidades para que te arrepientas, pero empezás a experimentar la muerte en vida. Sentís que morís, porque ahora vivís la no vida, vivís sin Dios, que es la fuente de vida. Este es el gran pecado, el pecado de rebelión. El pecado de rebelión, que genera un montón de otras consecuencias y acciones que finalmente nos hacen miserable la vida. ¿En qué estás siendo rebelde para con Dios? Miren, hay personas que tienen la Biblia, la revelación escrita de Dios, de su persona y de su voluntad para nuestras vidas. Y hay ciertos aspectos que no están de acuerdo. Claro, tienen proyectos personales, tienen ideas propias, quieren tener una experiencia de vida que va en contra de lo escrito en la Biblia. Y se rebelan contra eso. Se rebelan, ¿no? No. Y yo, miren, lo he escuchado muchas veces y lo seguiremos escuchando. Esto es muy antiguo y esto seguirá hasta que Cristo venga. La Biblia está desactualizada. Tenemos que... Ya lo escuché los otros días. El mensaje bíblico es anacrónico. ¿Qué es anacrónico? Como que no coincide con nuestras épocas. ¿Sí? Era bueno, el mensaje era correcto para aquella época cuando se escribió, pero es anacrónico. No es relevante, no coincide, no nos sirve para hoy. Actualicemos. Nos tenemos que actualizar. Tenemos que adaptar el mensaje bíblico a los tiempos que vivimos. Y como la sociedad ya permite ciertas cosas, como la sociedad tolera y hasta acepta y hasta manifiesta que es correcto ciertas prácticas y pensamientos que van en contra de la Biblia, lo cual no es ninguna locura, porque Jesucristo mismo dijo que la iglesia,
Jesucristo mencionó que está el mundo y la iglesia. Así que no sería de extrañar que la iglesia que guía sus pasos sobre el mensaje bíblico esté en contra de, o sea, digamos, no coincida con el mensaje y las filosofías del mundo. Pero a veces nosotros queremos vivir ciertas prácticas que en el mundo se viven, pero claro, nos encontramos con una piedra de tropiezo, que es Jesucristo y su palabra. Por eso Jesucristo dijo, bienaventurado el que no encuentre en mí tropiezo. Y entonces en ese intento, ¿sí?, queremos actualizar la Biblia, queremos actualizar el mensaje bíblico. Claro que la Biblia contiene consejos, tradiciones, normativas, que eran propias de su época. Y nosotros tenemos que hacer una interpretación del texto bíblico para entender. Nosotros hoy entramos a la iglesia y no nos sacamos el calzado, aunque entramos a la presencia de Dios porque invocamos su presencia, como se tuvo que sacar el calzado Moisés cuando se encontró con la presencia de Dios. Hoy manifestamos respeto y reverencia de otra manera. O sea, obviamente que hay algunos aspectos que tienen que ver con tradiciones, con consejos, que eran relevantes en aquella cultura y que hoy tenemos que adaptarlos. Pero hay principios bíblicos. Cuando la Biblia llama algo pecado, es pecado, hermanos. Es pecado. O sea, no importa la cultura, la época. Entonces hay cristianos, porque las personas que no creen en la Biblia, esto no es un problema para ellos. Ellos tienen que pasar por otros pasos previos para que esto sea relevante para ellos. Este mensaje, el mensaje de Salmo 32 es para nosotros, para los cristianos. Hay personas que viven en una actitud de rebeldía. Eligen un camino, eligen una sexualidad, ¿sí?, que no coincide con el modelo bíblico. Eligen vivir relaciones interpersonales que no coinciden con el modelo bíblico. Eligen hacer negocios con valores y métodos que no coinciden con el principio bíblico. Eligen educar a sus hijos con valores y pensamientos y filosofías que no coinciden con los principios bíblicos, con el mensaje bíblico. Etcétera, etcétera, etcétera. Rebelión. La rebelión es un pecado voluntario. Sé que la palabra de Dios dice esto, pero yo no estoy de acuerdo y empiezo a buscar excusas y motivaciones para hacer lo que yo quiero. Para hacer lo que yo quiero. El gran pecado, rebelión. El gran pecado de Satanás. Él se rebeló motivado por su orgullo, motivado por sus ambiciones. Rebelión. Sabía que hacía mal, pero igual lo hizo. Sabía que Dios tenía razón, pero igual quiso hacer su voluntad. El gran pecado de rebelión. El texto también menciona otra dimensión del pecado. Dice que Dios perdona mi pecado. Dice, bienaventurado aquel, leo otra vez el texto, dice, bienaventurado aquel cuya transgresión, rebelión, ha sido perdonada. Dice, y cubierto su pecado. ¿Sí? Esa palabra pecado hace referencia a este pecado, a esta acción en donde alguien apunta con una flecha al blanco y hierra al blanco. No le da al blanco. O sea, tuvo la intención, pero no pudo. Esta palabra hace énfasis en la conducta. Yo puedo vivir una correcta relación con Dios sin estar en un estado de rebelión y al mismo tiempo tener malas conductas. Sí, porque somos débiles. Claro, porque somos débiles. Por ejemplo, yo puedo tener una correcta relación, y la tengo, gracias a Dios, con mi esposa, una correcta relación con ella, ¿sí? No estoy en un estado de rebelión. No estoy separado de ella, ¿sí? Tenemos una relación correcta. Pero de pronto un día me levanto, malhumorado, dolorido, no sé qué, y le contesto mal. ¿Sí? ¿Hubo una mala conducta? Sí, pero no estamos en rebelión. Y porque no estamos en rebelión, el uno con el otro, entonces pidiendo perdón, y la relación se restaura. O sea, uno puede tener una relación correcta con Dios sin estar en rebelión con Dios
Y equivocarse, cometer actos equivocados, actos pecaminosos, sí, somos débiles. Somos débiles. Fíjense, Pablo en Romanos 7:19 dice, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Qué está diciendo? Y yo quisiera hacer todo bien, pero a veces termino haciendo el mal. No está en un estado de rebelión con Dios, pero bueno, Él es débil. Él es débil. Y nosotros también. Y porque somos débiles, a veces cometemos actos pecaminosos, pero no estamos en rebelión. Y como no estamos en rebelión, la cosa se soluciona muy fácilmente. Y la tercera palabra es iniquidad. El Salmo dice que Dios también nos perdona de iniquidad. Iniquidad, esa palabra en hebreo awon, tiene que ver con perversidad, con distorsión moral. Es decir, tiene que ver con la tendencia heredada que tenemos hacia el pecado. Es decir, Dios me perdona mis transgresiones, es decir, perdona mi rebelión. Dios perdona mis actos pecaminosos, pero Dios también trabaja para limpiarme y perdonarme en cuanto a mi tendencia heredada al pecado. La Biblia, la versión tradicional dice mis concupiscencias, mis tendencias heredadas al pecado. Entonces, cuando estas tres dimensiones son curadas, cuando estas tres dimensiones son limpiadas por la gracia de Dios, cuando somos perdonados, cuando nuestro pecado es perdonado en estas tres dimensiones, se cumple lo que dice el versículo 2. Entonces somos individuos en el cual no hay engaño. No hay engaño. ¿Qué significa esto? Que no vamos a llevar una doble vida, que no somos hipócritas, porque esa había sido la realidad de David desde el pecado con Betsabé hasta que el profeta Natán lo confronta. Un año, durante ese año, él era un individuo en el cual sí había engaño, era un hipócrita. Porque él seguía en su función de rey, seguía en su función de legislador, seguía yendo a la iglesia, no comía chancho y daba el diezmo, pero él era un hipócrita porque él estaba en pecado, porque él vivía en rebelión, porque él no había confesado ni reconocido su pecado ante Dios. Entonces, David dice, haciendo alusión a su propia experiencia, cuando Dios te limpia de pecado en todas sus dimensiones, entonces vos sos una mujer, sos un hombre, sos un joven que vive sin engaño. No sos un hipócrita. Y esto no quiere decir que seas perfecto. No quiere decir que seas perfecto. En este proceso de santificación nosotros nos equivocamos, nos levantamos, vamos a Cristo, somos perdonados, somos restaurados. Es un proceso. Pero no hay engaño. ¿Por qué? Porque no estás en rebelión con Dios. Estás luchando, como todos luchamos, pero no estás en rebelión con Dios. Ahora es interesante, David menciona estas tres dimensiones del pecado y entonces hace tres declaraciones de confesión. ¿Sí? Tres declaraciones de confesión en los versículos siguientes. Dice, por lo tanto yo te declararé, por lo tanto no encubrí, por lo tanto confesaré. Él manifiesta que Dios lo ha limpiado de las tres dimensiones de pecado y entonces manifiesta de tres maneras diferentes que él va a confesar el pecado. Y para recibir el perdón que Dios te da, necesitamos fe. Por eso el título de este tema se llama Felicidad comienza con fe. ¿Por qué? Porque ¿qué evidencia tenés de que Dios te ha perdonado? ¿Qué evidencia visible tenés que Dios te ha perdonado? Vos tenés que creer. Tenés que confesar tus pecados y vas a confesar tus pecados porque, como dice Juan 16:8, el Espíritu Santo te ha convencido de pecado. Y una vez que vos no te resistís a la influencia y al poder del Espíritu Santo, y porque no te resistís, entonces reconoces y confesás, entonces ahora vos pedís perdón y sos perdonado. Y necesitas fe para creer que sos perdonado. No, cuando vos pedís perdón y aceptás el perdón, no va a bajar un ángel del cielo, ¿verdad? Va a decirte, sí, ok, ya fue registrado. No te va a llegar un mail ni un WhatsApp. Necesitas fe. Por eso felicidad empieza con fe. La fe de creer, la fe necesaria para creer que he sido perdonado. Cuando sin resistirme a la acción del Espíritu Santo,
He sido movido al arrepentimiento y a la confesión, al reconocimiento de mis culpas y a pedir perdón. Felicidad empieza con fe. La felicidad que yo obtengo cuando Dios me da la paz del perdón, porque yo ya no cargo con las culpas de mi pecado. Y cuando yo acepto mi pecado, acepto mi condición, reconozco mis rebeliones, pido perdón. A través de la fe acepto el perdón de Dios y experimento la paz del perdón. Ya no tengo que cargar con la culpa. Ahora la culpa la carga ¿quién? Jesucristo. Jesucristo, que Él cargó mis rebeliones y mis pecados. Él, ahora se cumple lo que dice el versículo 8 al 10 del Salmo 32, del Salmo de la Felicidad. El versículo dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Me detengo acá. Ahora que estoy en comunión otra vez con Dios, que no hay ningún pecado, ninguna rebelión que me separe de Él. Ahora que estoy en comunión con Él y no estoy viviendo el desamparo de Dios porque no quiero abandonar mi actitud rebelde para con Él y con su palabra. Entonces dice Dios, ahora yo te voy a hacer entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Te voy a hacer entender los planes que tengo para vos. Te voy a hacer entender en qué consiste la vida. Te voy a hacer entender el propósito que tengo para vos. Te voy a mostrar el camino. Yo sé que sos tentado a transitar muchos caminos. Yo te voy a hacer entender. Voy a suplir tus necesidades. Voy a decirte qué decisiones tenés que tomar. Déjame, yo lo voy a hacer. Yo te voy a guiar. Sobre ti dice, fijaré mis ojos. Es decir, voy a estar atento. Siempre estuve atento, pero ahora que has confesado tu pecado y que has pedido perdón, ahora yo puedo estar atento y cumplir mis designios para con tu vida. Antes estaba ahí, pero no podía hacer nada, porque habías elegido vivir en el desamparo. Y el versículo 9 a mí es un golpe, hermanos, para mí. Es un sano cachetazo para que yo pueda, que de alguna manera esto a algunos de nosotros nos confronta y nos hace ver nuestra condición. Dice, no seas como el caballo o como la mula, sin entendimiento, que han de ser sujetados con riendas y con frenos, porque si no se acercan a mí. Dios dice, mira, hay dos maneras. La primera, sé sensible a la voz del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo entonces te guía al arrepentimiento, te lleva a la confesión. El Espíritu Santo hace efectiva la sangre de Cristo en tu vida. Sos perdonado. Ahora, voluntariamente te has acercado a mí. Y yo fijaré mis ojos en ti, te guiaré, te mostraré. Esa es la opción A. Opción B. Como los animales, que hay que sujetarlos con sogas, colocarles un freno y traerlos a la presencia. Y ustedes me dirán, ¿y de qué manera nosotros somos traídos con riendas hacia Dios? Las circunstancias son esos frenos, son esas riendas, son esas cuerdas que de alguna manera me arrastran a buscar a Dios. Porque estás viviendo en rebelión. Estás viviendo en rebelión porque no querés ceder a la influencia y al poder, al llamado del Espíritu Santo. Claro, y cuando vos vivís lejos de Dios, cuando vivís el desamparo de Dios, no vivís bien. No solamente no tenés paz mental, no solamente sentís que vas muriendo en vida, las cosas no salen bien. Y las circunstancias difíciles, la depresión y la angustia, la ansiedad, van carcomiéndote de tal manera que vos, esas circunstancias difíciles de alguna manera te arrastran a buscar ¿a quién? A Dios. Entonces yo digo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que esperar a que las circunstancias nos opriman, nos desgasten, nos
lastimen, para forzarnos, entre comillas, a buscar a Dios, que es nuestra única solución. ¿Por qué no somos sensibles a la voz del Espíritu Santo? Y confesamos nuestro pecado. Le podemos contar, Dios nos da libertad para que nosotros podamos disentir con Él. Señor, yo no estoy de acuerdo con esto. No me parece bien. Pero ahí está la fe, hermanos. Pero a pesar de que no estoy de acuerdo, yo sé que tú eres más inteligente que yo sé que tú sabes más que yo. Tú eres Dios. Lo voy a aceptar. Lo voy a aceptar. Ayúdame a aceptar esto. Por fe entiendo que tus caminos son mejores que los míos, aunque yo no estoy de acuerdo. Ayúdame. ¿Qué creen que va a hacer Dios cuando uno hace esa oración sincera, en donde le abre el corazón? Va a ser un milagro, va a ser lo que dice Filipenses 2:13, cuando dice que Dios pone en nosotros tanto el querer como el hacer según su buena voluntad. Claro que sí. Fíjense cómo termina el versículo 10. Muchos dolores habrá para el impío, mas para el que espera en Jehová lo rodea la misericordia. ¿Quién es el impío aquí? En el contexto del Salmo 32, ¿quién es el impío? Es el que se resiste a la voz del Espíritu Santo y no confiesa, no reconoce y no pide perdón. Y entonces es un impío, es un malvado. Carga con la culpa de su pecado, porque no está permitiendo que Dios cargue con la culpa de su pecado por medio de Jesús. Entonces es un impío. Muchos dolores habrá para el impío. Si estás viviendo una vida de dolor, porque seguís resistiéndote a Dios y sus planes, porque seguís renegando de Dios, porque Dios no te sana, porque Dios no te cura, porque Dios no te da, porque Dios no permite, porque la palabra de Dios te prohíbe cosas que vos querés hacer. Si estás viviendo los dolores del impío, porque te estás resistiendo a Dios, te pido que reconsideres lo que estás haciendo, reconsideres las decisiones que estás tomando, porque mucha misericordia hay de parte de Jehová para aquellos que reconocen su situación y piden ayuda a Dios. Ojalá esta sea nuestra realidad. Dios te bendiga.